¿Qué tal les resultó el manejo de la plataforma? Es bastante intuitivo, me parece. Sí, la verdad que es bastante, es similar, viene de la misma manera lo que fuimos conociendo durante el curso De de ingreso, ingreso. claro. Entonces, creo que venía un poco de la mano de eso. La verdad que muy Ujú. bien, muy bueno, muy bien organizado está. Se estuvo cayendo, yo tuve la suerte de que no, nunca se me cayó Sí, cuando entraba, sí, pero sí. estaban diciendo eso y justo Sí, ayer, sí, tampoco tuve ese problema, pero compañeros comentaban que sí, que había problemas de lentitud. Sí, a veces puede suceder eso, pero seguramente están buscando una solución. Hoy ya me parece que yo no tuve por lo menos problemas para ingresar. No. totalmente. ¿Sabes qué te iba a consultar? Eso sí es una Sí, duda sí. que tengo. Por ejemplo, mencionaste recién que esta clase está siendo grabada. Sí, en Después, realidad no, sí, nos piden que reforcemos que esto no es una clase, ¿sí? Es un encuentro donde podemos, funcionaría como una consulta, un encuentro de consulta. Ustedes para acudir al encuentro, lo más, digamos, recomendable es que puedan ir adentrándose un poquito en el material y que vengan con algo leído, como para poder sacarle el fruto a este encuentro, ¿sí? perfecto. Pero no hay problema que la llames como clase, pero es para hacerte una diferenciación que como esta es una carrera autogestionada, en realidad no hay clases, ¿sí? Totalmente. Sí, sí, sí. Bien. Creo que fue la costumbre. Sí, totalmente. Sí. Em, entonces, te iba a consultar, encuentro está siendo grabado Sí. y después va a aparecer en la plataforma. Se comparte dentro de la misma comisión, Bien, de la comisión a la cual pertenezco yo. Yo soy tutora de la comisión 4, perfecto. Ok, ¿sí? genial. Así que dentro de la comisión 4 va a aparecer y, bueno, la docente a la que yo respondo es Cintia Rigoni. ¿Hay Genial. alguno de acá de la comisión 4? Sí, yo soy de Ah, comisión 4. bien, bien. Vos lo vas a ver entonces, Inés. Y si alguno de los demás quiere verlo, les comparto después el vínculo, no hay problema. Me mandan un mensaje privado, mi nombre es Ana Muti, me mandan un mensaje privado y yo les comparto el vínculo sin ningún problema. Sí, Perfecto, porque eso gracias. nos pidieron que por un orden, digamos, es que lo compartamos con la comisión. Si no, sería, digamos, con todos los tutores que somos, tendrían el mismo encuentro grabado por un montón de docentes, entonces se le haría lío. Totalmente. Así que por eso. Genial, gracias. Bueno, les voy a compartir pantalla. Bueno, esta es la plataforma. Entonces les cuento un poquito, digamos, cómo nos vamos a manejar. Bueno, acá tenemos en la pestaña Programación 1 General, tenemos los avisos generales, que son avisos que nosotros les podemos dar a ustedes, pero que no puede generar un hilo de conversación, digamos. Son avisos que ustedes reciben, pero que no pueden contestar, ¿sí? Bueno, acá ya el resto de los foros, bueno, acá tenemos un foro de avisos de la comisión y un foro de ayuda para la instalación de las aplicaciones. ¿Pudieron instalar las aplicaciones recomendadas o todavía no? El Visual Studio Code, Python, Sí, sí. bien, Sí. porque además lo venían trabajando también en el ingreso. No, Ah, en el ingreso no, no, perfecto. era PCInt lo que Ah, veía. PCInt, claro, para hacer y trabajaban con diagramas de flujo o diagramas de Chapin. De flujo. De flujo. Bueno, muy bien. Por ahí Bueno. decía Git también, pero bueno, ese Ah, no. sí, es cierto. Sí, Git que lo vamos a usar sobre todo la semana que viene. Ah, bueno. Sí, la unidad 2 es la unidad de trabajo colaborativo, es donde vamos a trabajar con Git. Bueno.
Bueno, vamos a ir a la pestaña de estructuras secuenciales, que es esta primera unidad. Esperen que me voy a fijar si hay alguien que está queriendo ingresar. No, ahí estamos. Bueno, entonces, dentro de y de esta unidad y en general de todas las unidades va a haber una parte que es una pestaña donde tenemos introducción al tema, ¿sí? Bien, introducción a las estructuras secuenciales. Y acá tenemos el foro para que ustedes puedan plantear dudas y consultas. Y en este foro ustedes pueden generar un hilo de conversación donde les podemos contestar los docentes y el grupo de compañeros. Perdón, acá, este es el foro. Me quedé pensando acá, pero esto no sé si es un foro. Bien, también acá está, hay un foro, pero el foro donde canalizamos todas las consultas es el foro de consultas de estructuras secuenciales, ¿sí? Bueno, después tenemos las actividades, ¿sí? Que se les van proponiendo. Entonces ustedes hacen clic acá y van viendo los videos que se les proponen. Está bueno que las vayan siguiendo en orden, por supuesto. Y tenemos algunos PDF con algunas actividades, algunos apuntes, ¿sí? Bueno, hoy vamos a trabajar, después tenemos la parte de la práctica, ¿sí? Donde ustedes van a tener que hacer el trabajo práctico, ¿sí? Hoy vamos a ver un poquito ese trabajo práctico para que le pierdan el miedo. Después, siempre al finalizar una unidad van a tener la parte de evaluación y una encuesta de cierre. Bueno, vamos hoy a trabajar un poquito sobre los contenidos de la microteaching, ¿sí? Vamos a abrir, yo lo tengo abierto por acá, el nombre es, me parece que es el primero que yo abrí, este que está acá. Ahí estamos. Sí, PDF es el mismo que tengo abierto, así que vamos a trabajar con ese PDF, ¿sí? Bueno. Bueno, acá estamos, entonces vamos, si ustedes quieren, lo pueden ir siguiendo conmigo. Y cualquier duda o consulta que surja, me van preguntando. Bueno, esto es introducción a las estructuras secuenciales en programación. Esperen que lo vuelvo a abrir porque se quedó ahí como pensando. Vuelvo a abrir, voy a abrirlo acá. Estructuras secuenciales, yo ya lo tengo bajado y organizado. Y acá estamos, la microteaching, y ahí estamos. Bueno, el programa, esto les define un poco qué es lo que vamos a trabajar en este archivo, donde tenemos los fundamentos de la programación, las estructuras secuenciales, que son las protagonistas de esta unidad, la implementación en Python y algunos ejercicios prácticos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del módulo? En primer lugar, comprender cuáles son los fundamentos de la programación. Ir formando un poco el pensamiento, ¿sí? Para que se vaya pudiendo aplicar a la programación, desarrollar un pensamiento computacional. Ahora vamos a definir cada una de estas cosas. Identificar la estructura algorítmica, aplicar las estructuras secuenciales. Las estructuras secuenciales son las primeras que van a ver en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Y hacer pruebas de escritorio, que esto nos permite hacer pruebas de los algoritmos que vayamos desarrollando en papel, ¿sí? Bueno, en principio, ¿qué entendemos por un programa? ¿Ustedes tienen alguna idea de qué es? ¿Alguna idea preliminar de qué es una aplicación, un programa? Bueno, en realidad un programa es un conjunto de pasos, ¿sí? ¿Qué características tiene? Un conjunto de pasos organizados, ¿sí? Que tienen un orden, que permiten resolver una determinada tarea, ¿sí? Entonces es un conjunto finito de pasos que está organizado, que tiene un orden y que permiten resolver un problema, ¿sí?
¿Qué significa programar? Programar significa escribir estas instrucciones de las que hablábamos recién en algún lenguaje de programación. O sea, lo que por ahí estuvieron viendo hasta ahora era, a partir de un problema, ustedes desarrollaban un diagrama de flujo, ¿sí? Donde interpretaban, por ejemplo, cuáles eran los datos de entrada, los datos que se nos proporcionaban de afuera, cuál es el proceso, ¿sí? O los pasos que sigue ese proceso, y después viene la salida, ¿sí? Lo que el programa necesita mostrarle al operador. Bien, entonces, bueno, como esa es la primera parte, después la segunda parte sería la parte de pasar a un lenguaje de programación, que es el lenguaje que después va a ser traducido al lenguaje máquina y vamos a generar el programa que propiamente la computadora puede interpretar, ¿sí? Algo de esto capaz que estuvieron viendo, qué son los lenguajes de programación. Hay distintos lenguajes de programación con distintas características. Nosotros vamos a ver ahora el lenguaje Python, ¿sí? Bueno, ¿qué es una variable? Podemos pensar, nosotros para hacer programas vamos a necesitar operar con variables. Podemos pensar la memoria de la computadora como si fuera una cuadrícula, ¿sí? O una tabla, donde cada intersección de fila y columna, digamos, cada celda tiene asignada una dirección. Para que nosotros no tengamos que recordar esta dirección, ¿sí? Es que nosotros le ponemos un nombre. Un nombre que vamos a identificar. Cada vez que hagamos referencia a ese nombre, vamos a estar haciendo referencia a ese espacio de memoria. De acuerdo al tipo de dato que nosotros vayamos a guardar, es la cantidad de espacio que vamos a necesitar en memoria. Hay datos que son chiquitos y requieren menos memoria, y hay datos más grandes con más precisión que requieren más espacio en memoria, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo, digamos, de acuerdo al tipo de variable de dato que vamos a usar, tipo de variable que vamos a guardar. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos la variable name, ¿sí? A la que le asignamos un nombre que es Ana, ¿sí? Como se trata de, bueno, un tipo de dato que ahora vamos a ver, las cadenas de caracteres van entre comillas, ¿sí? Como ven, la variable age, que tiene un valor de 20, y la variable número, que tiene un valor de 14, no van entre comillas, ¿sí? Cuando hablamos de cadenas de caracteres, las tenemos que poner entre comillas. Las variables pueden almacenar distintos tipos de datos. Tipos de variables en Python. Vamos a trabajar con enteros, ¿sí? Que son los que se identifican con la sigla int, ¿sí? Después con números reales, que son los números con coma, que son los float, ¿sí? Después las cadenas de caracteres, ¿sí? Que pueden contener números y letras y símbolos, ¿sí? Y esos las identificamos con str, y los booleanos, que son los datos de tipo verdadero o falso. ¿Sí? Entonces acá tenemos ejemplo. Por ejemplo, esta sería la variable age, y la variable count serían enteros. Pueden ser positivos, negativos. La variable price y temperature serían reales, son valores con coma. Estas, como son cadenas de caracteres, lo que vimos recién, van entre comillas, ¿sí? Y después las variables isStudent y hasPassed, que son valores booleanos, son valores de verdadero o falso, true o false. Cualquier inquietud, ustedes me detienen y lo vemos sin ningún problema. ¿Te hago una consulta? ¿Hola? Sí, ¿Se me escucha? sí, perfecto. Ah, se me había tildado un segundo, disculpen. Em, la, la que más me cuesta por ahí poner en práctica es la de tipo booleano. Ajá. O sea, ¿se usa constantemente como las otras?
Se usa por ahí, con más frecuencia usamos las variables de tipo numérica y las de cadenas de caracteres, pero el booleano se usa. Sí, es Ok, una de las variables principales. a Pero ya ponerla. lo vas a ir viendo con la práctica. No te asustes si todavía no te sale. Bueno, está bien. Sí, Ah, sí, sí. a No, no poco. es para nada difícil. No es para nada difícil. Gracias. Quédate tranquila. Bueno, lo que vamos a ir desarrollando, esto del pensamiento computacional, es de a poquito, ¿sí? O sea, que es la forma en la que pensamos los problemas, en la que analizamos los problemas, que después por ahí tiene ciertos paralelos con la forma de pensar en la vida, ¿sí? Tenemos 4 pilares en el pensamiento computacional. El primero es poder dividir un problema en pasos simples o en problemas más simples, ¿sí? Reconocer cómo descomponer un problema. Por ejemplo, em, si yo lo tuviera que llevar a la vida cotidiana y digo, bueno, me voy a preparar un mate. ¿Cuáles son esos pasos que yo llevo a cabo? Cuanto más puedo desmenuzar los pasos que yo llevo a cabo para realizar la tarea, más fácil me sería traducirlo en un programa, en un algoritmo, en un lenguaje de programación. Por ejemplo, paso 1, poner la pava. Paso 2, limpiar el mate si está sucio y si no está sucio, llenarlo con yerba. Paso 3, esperar a que el agua alcance la temperatura adecuada. Paso 4, poner el agua en el termo. Paso 5, tomar el mate. ¿Sí? Entonces es identificar que los pasos que yo llevo a cabo para realizar determinada tarea. ¿Sí? Después hay reconocimientos de patrones. Hay cosas que vamos a hacer en forma repetida. O sea, si, dado el ejemplo que vimos recién del mate, es si este ejemplo se repite, por ejemplo, a la mañana, a la tarde, a la noche, ¿sí? Son patrones que se repiten. Entonces, esto nos va a ir indicando algo. Después que nos podamos abstraer de los temas accesorios y enfocarnos en los principales. Por ejemplo, fíjense que yo no les dije, mientras hablábamos de la preparación del mate, yo les dije poner el agua, los pasos principales. No les dije si miré por la ventana, si no miré por la ventana, si me agaché a atarme el cordón. Esos serían como datos accesorios. Nos tenemos que enfocar en los principales, abstraernos de los datos complementarios. Y después crear procedimientos paso a paso, que es la creación de los algoritmos. Para crear algoritmos, que es, digamos, el algoritmo es independiente del lenguaje de programación que después se vaya a utilizar, ¿sí? Yo puedo hacer un mismo algoritmo y después implementarlo en C++, implementarlo en Python, ¿sí? Implementarlo en otro lenguaje. Entonces, el algoritmo lo podemos desarrollar o bien con diagramas de flujo, como lo hicieron ustedes en el curso de ingreso, o bien puede ser con un método que se llama pseudocódigo, que es escribir en realidad todo con palabras en vez de usar dibujos. Ustedes, por ejemplo, para hacer entradas y hacer salidas, utilizaban los paralelogramos y utilizaban los rombos para las decisiones. Bueno, en pseudocódigo todo esto se plantea como palabras, todo se escribe, no hay símbolos, es un modo de hacer algoritmos totalmente escrito. Y después tenemos también, que se usan mucho, son los diagramas de Chapin, que representan la información con símbolos, pero son distintos del diagrama de flujo. Bueno, la estructura secuencial es la primera que vamos a ver en todos los lenguajes de programación. ¿Qué características tiene? Que una instrucción se ejecuta debajo de la otra, ¿sí? O sea, arranca un programa que sea totalmente hecho con estructuras secuenciales, va a arrancar en un primer momento, va a llevar a cabo la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3, la instrucción 4, las que sean, y termina, ¿sí? No hay ninguna otra estructura dentro, digamos, no hay ninguna estructura de decisión, ninguna estructura repetitiva,
que eso lo vamos a ver más adelante. Una estructura secuencial es el patrón de programación más básico de todos, ¿sí? La computadora lee y ejecuta cada línea de código una vez. Entonces se supone que si les damos siempre a esas líneas de código los mismos valores de entrada, deben producir los mismos valores de salida. O sea, si yo voy a hacer un algoritmo que va a servir para sumar dos números y siempre ingreso 2 y 5, el resultado siempre tiene que ser 7. Entonces acá estamos hablando de el conjunto de pasos organizados al que nos referíamos hoy. Entonces el modelo general de un algoritmo secuencial, ven acá tienen inicio, que es iniciar el programa, entrada, yo voy a necesitar valores que o se me proporcionen de afuera o los indique yo, ¿sí? Después esos valores se van a procesar y van a emitir una salida. Y ahí termina el algoritmo. Esos son los algoritmos puramente secuenciales. ¿Cómo se presenta normalmente? ¿Qué es una instrucción que pueden tener los algoritmos secuenciales? Normalmente hacemos entrada de datos, ¿sí? Asignación de datos, ¿sí? Y salida de datos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en la variable num, ¿sí? Se ingresa un número entero. Fíjense que tenemos una función dentro de otra función. En el orden que se lleva a cabo es, primero se ejecuta el input, ¿sí? Internamente esto. Entonces, el input nos permite a nosotros mostrar un mensaje en pantalla, que va a ser el mensaje ingrese un número, y a continuación recibir un dato. A ese dato después se lo transforma en entero, ¿sí? Y a ese entero se lo guarda en la variable numérica, en la variable num. ¿Sí? Yo, si quisiera ese número, en vez de que fuera un entero, lo puedo transformar en flotante, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, acá tenemos el Visual Studio Code. Y si yo hiciera num igual a float, ingrese un número, ¿sí? El número perdón, me faltó el input. Input. Ingrese un número, el número que se va a grabar es primero lee el número y después va a mostrar el número, va a guardar el número con coma, ¿sí? Le va a asignar un espacio para un número flotante que es mayor que el espacio que para un número entero, ¿sí? Entonces ahí hacemos print, no. Y ahí lo podemos ejecutar. Ahí está, nos dice ingresa un número 3,5 y nos muestra el número que acabamos de ingresar, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, que quisiera convertir ese valor a cadena de caracteres. Y puedo poner str del input, ingrese un nombre. Pero en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque los valores que se ingresan en input son cadenas de caracteres. O sea, por defecto el valor que traen es cadena de caracteres. Así que esto sería como accesorio, no sería necesario hacerlo, ¿sí? Acá es necesario porque como es una cadena de caracteres, la tengo que convertir a dato de tipo numérico. ¿Y por qué haría esto? Digamos, ¿por qué no dejo que sea una cadena de caracteres? Porque no me permitiría hacer operaciones numéricas. O sea, si yo quiero hacer ese número dividido 2 y es una cadena de caracteres, me va a dar un error, ¿sí? O sea, fíjense que acá vamos a ver en el ejemplo que habíamos visto. Uy, lo tengo acá. Si yo hiciera num y hago input, ingresar número, y a ver, hago mitad es igual a num sobre 2 y hago print mitad, esto debería darnos un error. Ingresar un número, uy, ahí no sé por qué aparece esto,
Vamos a ingresar un número. Vamos otra vez. Ahí ven que nos da el error, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un type error, un error de tipo de datos. Yo no puedo dividir una cadena de caracteres por la mitad utilizando una función aritmética, ¿sí? Un operador aritmético. Bueno, entonces Tengo una acá tenemos consulta. Sí, Sí, disculpa, esto que sucede con el input, que por defecto hace esa cadena, ujú. ¿solamente sucede con Python o sucede con, con todos los lenguajes de programación? Y no todos los programas, todos los lenguajes de programación usan input. Ah, ok. ¿Sí? Hay lenguajes, vos a Python es un lenguaje que vos no le tenés que decir el tipo de dato que va a guardar la variable, ¿sí? Sino que en función de qué función usás, asume el tipo de datos que es la variable y la variable puede ir mutando a lo largo del programa. O sea, vos acá podés hacer, por ejemplo, int de esta función y después podés poner que num es float de num. ¿Sí? O sea que a num, a una nueva variable num, le asigna el flotante de la variable anterior num, ¿sí? O de otra variable, suponete, ¿sí? Para que no sea confuso. Vamos a poner float de input otro número. Entonces, hasta acá, en el primer renglón, la variable fue de tipo entera. Y ahora la misma variable es de tipo flotante. ¿Sí? O sea, puede ir mutando a lo largo del programa el tipo de variable que es. En cambio, en C++, por ejemplo, vos definís arriba de todo una variable de tipo entera y esa variable se va a mantener entera a lo largo del programa. Si vos querés ponerle otra cosa, te va a dar error. Perfecto, gracias. Ahí está. Bueno, entonces este es el proceso más sencillo, entrada, proceso, salida, que así son los algoritmos secuenciales. Bueno, acá tenemos la función input más desarrollada, leyendo una cadena. Fíjense que al leer una cadena no utilizo ninguna función para convertir ese dato, ¿sí? Acá tenemos la cadena donde leemos la edad y convertimos la cadena a un entero y lo guardamos en la variable age. Y acá tenemos leyendo y convirtiendo a flotante, height va a ser el float del input de ingreso de la altura en metros. La función input de Python siempre devuelve una cadena, que era lo que hablábamos hace un ratito. Bueno, acá tenemos ejemplos de operaciones aritméticas, ¿sí? Podemos usar la resta, la suma, la multiplicación, la división, y hay otras más, que es la división entera, que nos devuelve la parte entera de una división, y otra función que nos permite obtener el resto de una división, que ambas son muy usadas, ¿sí? Y las vamos a ver. Bueno, después podemos operar con cadena de caracteres, podemos utilizar el más para, por ejemplo, concatenar. Concatenar es sumar cadenas de caracteres. Entonces tenemos first name más, le agregamos un espacio en blanco más last name. ¿Sí? Entonces nos queda una cadena que suma la cadena 1, un espacio en blanco y la cadena 2. Y después tenemos la asignación de valor, ¿sí? Que es asignarle no es una igualdad matemática, es que yo le estoy pasando a la variable total el precio por la cantidad. O sea, hago este cálculo y al resultado lo pongo en la variable total. Acá hago el resultado, como en matemática, se ejecuta primero en los paréntesis, después se hace la división y el resultado lo guardo en la variable promedio. Bueno, la función print, al revés de la función input, lo que nos permite es mostrar un mensaje en pantalla. Tenemos distintas formas de usar la salida de print. Fíjense que acá, si yo quiero mostrar un mensaje simple en pantalla, hago un print y pongo entre comillas lo que quiero mostrar. Acá sí, cuando quiero concatenar con una variable, cuando quiero mostrar, por ejemplo, algo literal, como es la palabra hola,
y queremos que diga el nombre de la persona, o en este caso María, ¿sí? Tenemos que poner lo que queremos que aparezca literal entre comillas y después separamos con coma y ponemos el nombre de una variable, el nombre de la variable. Las variables nunca van entre comillas, porque si pusiera entre comillas name, me aparecería en pantalla el mensaje hola name, ¿sí? Y después, bueno, tenemos el printf, que lo que nos permite es a una cadena de caracteres que mostramos literal en pantalla, entre llaves poner variables. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Es por ahí, o vamos a hacerlos todos. Entonces, fíjense que acá nos va a decir hola mundo, en este caso nos va a decir hola María, y acá nos va a decir tu edad es 25 años, ¿sí? Fíjense que son 3 formas distintas. Acá tenemos el resultado, hola mundo, hola María, y tu edad es 25 años, ¿sí? O sea que si esto cambia, si cambiamos el valor de la variable y acá le ponemos Juan, bueno, en realidad lo que me interesa acá es la edad. O ahora les voy a mostrar otra manera, ¿sí? O podríamos hacer age es igual a int de un input. Entonces ahí se va a ver un poquito más claramente. Nos va a pedir la edad 28, y ahí está, tu edad es 28 años. ¿Sí? Nos permite entre las comillas agregar variables, y estas variables tienen que estar separadas, tienen que estar entre 2 llaves. ¿Alguna duda de eso? ¿Del input o del print? Bueno, entonces acá tenemos el cálculo del área de un rectángulo, que es, fíjense cómo se procede. Tenemos como entrada, como proceso y como salida. Como entrada tenemos que ingresamos la base, lo vamos a convertir en número flotante, la altura, vamos a convertir también el input en un número flotante. Como proceso tenemos la asignación, que le asignamos a área. Asignación, con el igual nos referimos a la asignación, ¿sí? Después, para la igualdad matemática tenemos el doble igual, que es para preguntar si una cosa es igual a otra. Si usamos un simple igual, lo que estamos haciendo es transferirle a la variable área la multiplicación de la base por la altura. Y después tenemos la salida, donde hacemos un print. Entonces, esas son las funciones que vamos a encontrar en los algoritmos secuenciales, las instrucciones de entrada, de lectura de datos, ¿sí? Asignaciones para realizar operaciones y los print para la salida. Entonces, lo que les comentaba del pseudocódigo hoy, si nosotros tuviéramos que hacer un pseudocódigo para ese algoritmo, en realidad siempre el algoritmo se plantea antes de llevarlo a cabo en el lenguaje de programación. Es como para poder entender, el algoritmo se hace para poder entender la lógica, para poder plasmar la lógica, ¿sí? Entonces tenemos, en este caso, inicio, escribir, ingrese la base del rectángulo, que es lo que nos aparecía hoy dentro del input, es el mensaje que se muestra al usuario. Leer base, donde leemos la variable base. Después escribimos un mensaje que indica ingrese la altura del rectángulo. Después leemos la altura, hacemos el cálculo, que en pseudocódigo el igual se plantea como una flechita, ¿sí? Donde es más gráfico, que lo que está a la derecha se guarda en lo que está a la izquierda. Y finalmente escribimos el área del rectángulo y mostramos el área. Es el mismo algoritmo que habíamos hecho acá con Python, ¿sí? Entonces, vamos a ver si lo podemos probar. ¿Saben qué es este símbolo que está, el numeral que aparece ahí adelante? ¿Por qué se usa?
Para los comentarios. ¿Comentario? Para los comentarios. ¿Qué quiere decir que son comentarios? Quiere decir que cuando el intérprete, en Python es un lenguaje interpretado que se va traduciendo instrucción por instrucción al lenguaje máquina. Es diferente de un lenguaje que es compilado, que primero traduce todas las instrucciones y después ejecuta, ¿sí? Entonces, lo que hace es que el intérprete no traduzca esa instrucción, la saltea. Entonces, eso nos permite hacer comentarios de lo que vamos haciendo. Entonces, vamos a, por ejemplo, ejecutar ese pedacito de algoritmo. Entonces, nos dice, ingresa al largo del rectángulo, vamos a poner 3,5 porque nos permite que sea flotante, el ancho 2,3 y nos muestra que el área del rectángulo es otro número flotante, ¿sí? Nos muestra que es 8,049 porque sale de esta operación, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos algunos otros ejemplos. ¿Hasta ahora se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces tenemos, esto ya ustedes están más cancheros que yo porque yo incluso, en otras materias doy, pero diagramas de Chapin, no diagramas de flujo, pero son sencillos ambos y son simples de entender y de ver las estructuras como a simple vista. Entonces tenemos los óvalos, que son los de inicio y fin, tenemos los paralelogramos para las entradas y salidas y los rectángulos para procesamiento, para estas asignaciones de las que hablábamos. Los diamantes son para la toma de decisiones. Entonces tenemos para el ejemplo anterior, leer base y altura se pueden hacer en paralelogramos separados o en el mismo separados por coma. Las variables las podemos separar por coma. Después tenemos el rectángulo que nos permite hacer un cálculo y otra vez para mostrar el área hacemos un paralelogramo, ¿sí? Bueno, ¿qué son las pruebas de escritorio? En realidad las pruebas de escritorio nos sirven para rastrear errores que hayamos tenido dentro del algoritmo y que nos sirve para hacer pruebas, digamos, para ver, dados determinados valores o determinados datos de entrada, ver si con el proceso que nosotros escribimos logramos los resultados adecuados, ¿sí? Entonces, para este ejemplo, ¿cuáles podrían haber sido datos de prueba de este más arriba? Podríamos probar una base determinada, ¿sí? Por ejemplo, 2 y 5, ver si el resultado de la operación nos devuelve 10. Si nos devuelve algo distinto de 10 es porque en algún lado estamos cometiendo un error, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, acá un caso de prueba donde vamos poniendo las variables, las podemos poner en forma vertical o las podemos poner en forma horizontal, ¿sí? Donde le asignamos un valor a cada una de las variables que se ingresan, hacemos la operación y verificamos la salida, ¿sí? Después si la salida no es adecuada, vemos dónde tenemos un error que tengamos que corregir y si está bien lo dejamos como está. Entonces acá tenemos dos casos de prueba con dos datos de entrada diferentes y dos salidas diferentes, ¿sí? Al calcular manualmente los resultados esperados para diferentes entradas podemos verificar la exactitud de nuestro algoritmo, ¿sí? Cuando el algoritmo se va complejizando es por ahí que estas pruebas de escritorio nos resultan más útiles. Acá en realidad es un poco lo mismo que uno ve, digamos. La entrada de las dos variables, calculamos el proceso mentalmente y lo resolvemos. Pero cuando se van complejizando es cuando estas pruebas de escritorio son más necesarias. Bueno, que ya las vamos a ir viendo también. Porque a veces pasa que uno ejecuta un programa, ¿sí? Las pruebas de escritorio se pueden hacer tanto para los algoritmos como para los programas escritos. A veces no identificamos por qué el programa no nos devuelve lo que queremos que nos devuelva y hay probablemente algún error de lógica.
Los errores se pueden clasificar en errores de lógica o errores de sintaxis. ¿Sí? Los errores de sintaxis es si escribimos mal una palabra, si hacemos una asignación como la que hicimos hoy que no era correcta, dividir una cadena de caracteres, utilizar un operador aritmético. Esos son errores de sintaxis. Los errores de lógica en realidad es un programa que se ejecuta lo más bien, que no da errores, pero el resultado que nos devuelve no es adecuado. ¿Sí? Esos son los más difíciles de identificar. Bueno, tenemos acá caso de prueba 1, entrada María, salida esperada hola María, ¿qué sería para esto? Entonces, nosotros tendríamos que probar que, a ver, ahí está. Si ingresamos María, esto nos tendría que devolver hola María, ¿sí? Entonces, hola María, ingrese tu nombre y tiene que decir hola María, ¿sí? Entonces, eso lo comprobamos en el escritorio y vemos si esto no funciona así. Bueno, tenemos el ejemplo, otro ejemplo de sumar dos números, que es más o menos lo que ya vimos, por eso no estoy ahondando en esto. Acá tenemos uno que se va haciendo un poquito más complejo porque ingresamos tres variables, ¿sí? Calculamos el perímetro y mostramos el resultado del perímetro. Esto, la opción de hacerlo con print, la leyenda, coma, la variable, lo pueden reemplazar por el printf, si quieren. ¿Sí? El printf es, a ver si acá lo habíamos utilizado. No, acá no habíamos utilizado, pero podría ser, si acá usáramos el printf, ponemos la f acá y pondríamos, sacamos la comilla, podríamos ponerlo de esta manera. Y es lo mismo. ¿Sí? Vamos a probarlo. Ingresa tu nombre. Ahí estamos. ¿Sí? Es lo mismo hacerlo de una manera o hacerlo de la otra. Bueno, estos son más ejemplos con pruebas de escritorio, ¿sí? A veces en las pruebas de escritorio uno puede ponerlo como si fuera una tablita de Excel, por ejemplo. A ver. Podríamos poner, por ejemplo, lado 1, lado 2, lado 3 y perímetro. Entonces, ingresado 2, 3, 5, calculamos el perímetro como 2 más 3 más 5. Entonces sería 10. Ahí estamos. Entonces verificamos que con la operación, que era lado 1, 1 más lado 2 más lado 3, nos dé el resultado esperado. ¿Sí? Entonces, pero esto ya les digo, ahora es más intuitivo, pero después se va complejizando porque hay más operaciones que hacer, ¿sí? O se van ingresando nuevos datos. Bueno, y me parece que ya estamos llegando al final. Esto es un descuento del producto, ¿sí? Pero utilizamos las mismas operaciones. Siempre son inputs, procesamiento, donde tenemos asignaciones, y después donde tenemos salidas. Bueno, como conclusiones clave, la estructura secuencial es la base, en realidad es la primera estructura que vamos a ver y después la vamos a incluir dentro de otras estructuras, ¿sí? Que son las estructuras condicionales y las estructuras repetitivas. Tenemos el patrón, fíjense que en todos los ejercicios que vimos es entrada, proceso, salida. ¿Sí? Las múltiples representaciones, esto de que hablábamos, que se pueden los algoritmos plantear en pseudocódigo, en diagramas de flujo, en diagramas de Chapin, y expresan el mismo algoritmo en formas diferentes. Las pruebas validan que no tengamos errores de lógica, ¿sí? Bueno, y la práctica desarrolla la habilidad. Y ahí estamos. Les voy a dejar de
compartir o les pregunto para poder escucharlos a ustedes si tienen alguna duda. Yo no, profe, todo muy claro. ¿Sí? ¿Les resultó claro? Sí, sí, Buenísimo. gracias. La verdad que sí, Buenísimo. muy, muy provechoso el tiempo del encuentro. Ay, bueno, qué bueno saberlo. Así que bueno, y como consejo, vayan haciendo las prácticas. ¿La práctica 1 la pudieron ver? Gracias, Santino. No, todavía no. Bueno, pero es bastante sencilla. Fíjense que tenemos todos ejercicios secuenciales. Acá estamos. En realidad no les pide que los presenten todos separados, los pueden separar si quieren así. Van haciendo, para no generar 10 archivos. Pueden hacer ejercicio 1, hacen las líneas de código, después ejercicio 2. Entonces eso les va a resultar más fácil porque van a tener que subir un solo archivo. ¿Sí? Y ven, por ejemplo, crear un programa que imprima por pantalla el mensaje Hola Mundo. ¿Sí? Después crear un programa que pida al usuario su nombre e imprima por pantalla un saludo usando el nombre ingresado. Eso lo podemos hacer como lo hicimos recién, separando la leyenda con una coma con la variable o usando el printf como les propone acá. ¿Sí? No se van a encontrar con nada que no hayamos visto en la clase de hoy. Pienso que les va a resultar bastante sencillo. ¿Sí? Son todos Buenísimo. ejercicios secuenciales. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, si tienen alguna duda me pueden escribir por mensaje privado. Y si no, pueden plantear cualquier duda en los foros. Hay un montón de gente atrás que estamos para asistirlos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Bueno, chicos, nos vemos. Dejo de gracias. compartir. Ahí estamos. Hasta luego. Luego, gracias. Buen día.